Ahora veamos un ejemplo de perspectiva con dos puntos de fuga. O sea, el objeto está en posición oblicua al observador y tocando el cuadro. En este caso tenemos elementos que componen el dibujo de un punto de fuga, excepto los puntos medidores, los que no son imprescindibles para determinar las profundidades. La figura que representaremos en este caso es un cubo, pero con un agujero pasante. Una vez ubicada la figura en planta, ubicamos el observador O y desde él trazaremos una paralela al lado AB de C y otra al lado AB EF. En su intersección con el cuadro quedarán determinados los puntos de fuga de derecha FD y de la izquierda FI. Ahora proyectamos dichos puntos hasta la línea de horizonte LH y quedarán materializados de esa manera nuestros puntos de fuga. Como el objeto se encuentra tocando el cuadro, podremos medir y representar el segmento AB. Una vez hecho esto, fugamos sus extremos al punto de fuga de la derecha y la izquierda, respectivamente, quedando fugados los planos de ambos lados. Para encontrar el punto C, en la planta simplemente continuamos la recta de acción CH hasta encontrar el cuadro y la proyectamos a la línea de tierra. Desde ese punto lo llevamos al punto de fuga de la derecha y en la intersección resultante quedará determinado el punto C. Una vez hecho esto, levantamos un segmento vertical y desde C, al interceptar la fuga de A con el punto de fuga de la izquierda, quedará determinado el segmento CD. Unimos D con A y ya resolvimos el lado A, B, C, D. Ahora encontremos el punto F para determinar el plano de la derecha. El procedimiento es igual al anterior. En planta continuamos la recta de acción EH hasta el cuadro, la elevamos hasta encontrar la línea de tierra y la fugamos al punto de fuga de la izquierda, FI. Y en la intersección resultante quedará determinado el punto F. Una vez hecho esto, levantamos un segmento vertical desde F y al interceptar la fuga de A con el punto de fuga de la derecha, FD, quedará determinado el segmento FE. Unimos E con A y ya quedó determinado el lado ABEF, por lo tanto nuestro cubo ya está resuelto. Para representar el hueco, procedemos de igual modo. Proyectamos las rectas de acción de los lados hasta el cuadro, las elevamos a la línea de tierra y la fugamos. Donde se interceptan con la recta BF, determinamos el punto. Antes de elevar el segmento debemos encontrar la altura. Como ya sabemos, solo podemos medir el cuadro. Ahí marcamos el dato del espesor y fugamos H' al punto de fuga de la derecha, quedando determinado el segmento que elevamos. Ahora solo nos queda encontrar el segmento del otro lado del hueco. Repetimos la operación de continuar la recta de acción hasta el cuadro, lo elevamos a la línea de tierra y lo fugamos al punto de fuga de la izquierda. En la intersección con la recta BF tendremos ubicado dicho segmento como lo vemos en la imagen terminal. A continuación tenemos un ejemplo en donde el objeto no está tocando el cuadro, para lo cual simplemente continuaremos las rectas de acción hasta el cuadro para poder medir las alturas y luego las fugamos al punto de fuga correspondiente. Este ejemplo nos permitirá practicar un mayor grado de complejidad,
pero también descubrir que es una reiteración constante de lo visto hasta el momento.